Gracias, Ibrahim. Sí, efectivamente, escuchen este tema. La manera de abordar e incluso de vivir la crianza ha ido evolucionando. Ya no solo criamos niños con la visión de formar adultos responsables y felices, ahora pensamos también en criar niños líderes. Brindarle a nuestros hijos esas herramientas de autonomía y resiliencia definitivamente es necesario, pero también es uno de los mayores retos de la crianza moderna. De cómo criar niños líderes vamos a conversar con la psicóloga María Fernanda Oliver, a quien le damos la bienvenida a su casa Portadas al Día. Gracias, ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, María Fernanda. Además, encantados como padres con este tema, porque vaya que la crianza, sin duda, viene sin un manual. Pero afortunadamente en estos tiempos contamos con especialistas como tú, que nos pueden brindar luces de qué hacer y qué no hacer al momento de criar a nuestros hijos. Y por eso, ahora mismo quiero preguntarte si el liderazgo infantil se puede construir en el hogar. ¿Esto es posible? Sí, totalmente, porque un niño nace con un temperamento. No sé si se han dado cuenta, ya sea con sus propios hijos y si tienen hermanitos o si tienen algún sobrino, que hay veces, yo por lo menos lo vi con mis sobrinos. El primero nació con un temperamento que no lo podías ni ver porque se ponía a llorar. Si lo querías agarrar, se ponía a llorar. Y después el segundo parecía un pan de Dios, o sea, ni se sentía, dormía toda la noche. Entonces los niños nacen con un temperamento y es el trabajo del padre, o sea, de los padres, de moldear, por así decir, ese temperamento. Porque obviamente no vamos a cambiar que el niño es explosivo, que es irritable, pero cómo lo vamos a ir trabajando a lo largo de los años para que eso se convierta o lo pueda utilizar en fortalezas más que sea una debilidad. Igual que un niño que de repente es muy tranquilo, es muy quieto, ¿sabes? Cómo entonces de repente lo puedo, tú sabes, volver un poco más avispado, ¿no? Entonces uno nace con un temperamento, pero tú puedes ir moldeando. Entonces el liderazgo es algo que fácilmente se puede crear, no es que fácilmente, pero se puede manejar y se trabaja en el hogar. ¿Y cómo podemos trabajar? O sea, ¿cuáles son esas acciones que podemos tener como padres para estimular la autonomía y también, bueno, en cierta manera, la toma de decisiones de los niños? Porque obviamente creo que nosotros somos parte fundamental a la hora de crear esos niños líderes al momento de saber qué hacer con un berrinche, qué hacer con esas actitudes que también pueden tener por querer algo y no dárselo en el momento. También aquí es importante que identifiquemos como ¿qué sentido es el líder, no? O sea, ¿por qué tú vas a querer criar un niño líder o con qué sentido? Porque el líder se ve de muchas maneras. Está el líder que puede crear la empresa, ser emprendedor, que tiene muchas cosas, pero también un líder puede ser alguien que lidera muy bien un equipo de fútbol, que es así, ¿sabes? Que puede llevar a las personas, ¿no? Entonces, sí, más que el líder yo lo podría ver como un niño, vamos a crear un niño seguro emocionalmente y que ya veremos cómo lo de repente desarrolla en un futuro, porque podría terminar siendo líder de muchas maneras. Tú por lo menos desde los 0 a los 3 añitos, que están empezando, bueno, obviamente desde caminar, gatear, caminar, y pueden empezar a hablar, tú les puedes decir, a ver, ¿qué te quieres poner hoy? Le empiezas a crear como ese sentido yo puedo tomar decisiones, o sea, yo puedo tomar una decisión de elegir yo, y no es que una obligación, de repente, y tú le puedes dar una opinión, mira, ponte que agarra algo que obviamente no combina, tú le dices, bueno, pero ¿a ti te parece que eso es una buena elección? Incluso le estás haciendo una pregunta que dentro de su capacidad, él pueda decir, sí, no, y tú, bueno, ok, vamos a mediar con él. A mediar con él, pero claro, de 0 a 3 años como no tiene una capacidad cognitiva para tanta negociación. Ya de los 3 a los 5, de repente es como darle más obligaciones en el hogar. Mira, recoge tus juguetes, vamos a, no sé, hiciste un desastre, vamos a limpiarlo, que no que se vea en peligro, no es que si rompió un vaso, limpia el vaso, pero de repente yo lo agarro, yo lo limpié y bota tú la bolsita en la basura. Entonces empezar a darle como más responsabilidades. Después, más adelante, es tratar de estar pendiente de ellos haciendo tareas, pero dejándolos tener su capacidad de autonomía, ¿no? Como tú eres responsable de estos quehaceres, de tus responsabilidades en el colegio, de llevar todo. Tú lo puedes ver o tú lo puedes como supervisar, pero que no sienta que es que si tú no lo supervisas no lo va a hacer. Porque ahí es donde caemos a veces también los padres no, yo tengo que estar encima de mi niño y de mi muchacho porque si no, no hace nada. Ahí ya hay un problema. Y más del niño y quizás también de la dinámica del hogar, que entonces es muy de
siéntate, hazlo, no estamos viendo en qué momentos o en qué horarios le funciona más al niño. Y ya en la adolescencia, bueno, negociación. Ahí sí empiezas a negociar, bueno, mira, ¿quieres salir este fin de semana? Ah, ok, vamos a ver. La parte más difícil. Esa va a ser la parte más difícil. Vamos a negociar como, bueno, si sacas buenas notas, pero también no, pero también sí, o de repente si haces estas tareas, o mira, escoge tú también la dinámica en familia este fin de semana. Entonces, todo va a depender mucho, obviamente, de la personalidad de tu hijo, de qué es lo que está aspirando y vamos a ir viendo a lo largo de los... Pero es más que todo crearle esa autonomía, crearle responsabilidad, ser responsable de sus emociones, de las emociones de otros, porque un líder no solamente encamina a su equipo, pero también es muy capaz de tener esa responsabilidad afectiva, ¿no? Yo no puedo salirme de control de la nada con cualquiera o perder el control porque no... Eso no va a tener el impacto positivo. María Fernanda, me gustaría tocar el tema de la sobreprotección, porque quizás acá hay muchas mamás que están dejando de hacer lo que están haciendo para escuchar atentamente. ¿Estamos criando hijos inseguros por sobreproteger los demás o no dejarlos equivocarse, por decirlo de alguna manera? ¿Esto genera inseguridad en ellos? Nunca podemos dar con certeza, o sea, decir todo totalmente sí o totalmente no, pero en gran parte sí. Porque a una persona que sobreprotege, le estás dando un mensaje indirectamente al niño de que no confío y no deberías confiar en tu propio criterio, porque no sabes. O como tú no lo has vivido, no sabes. Entonces, como ya yo lo viví, o mira, escucha consejos para que llegues a viejo, y que bueno, sí, pero también déjame vivirlo porque de repente tu experiencia no va a ser igual que la mía. Totalmente. Entonces, yo lo sé y, bueno, no lo sé porque no soy madre aún, pero por lo menos fui hija única y mi mamá sobreprotectora al fin, ahí está, y ella sabe, y seguramente se está riendo, porque sobreprotege por naturaleza y es bonito, es natural. Yo sé que es el cariño y el amor del padre, que uno no quiere que cometan errores que ya sabes que van a cometer, o que si van caminando de esta manera, que oye, escúchame. Y en la adolescencia el niño, o sea, en la niñez y en la adolescencia hay que recordar que uno no está completamente desarrollado a nivel estructural, o sea, a nivel cerebral, y que además se creen superhéroes, o sea, a ellos nunca les va a pasar nada. Entonces es, obviamente, buscar esa línea delgada donde no puedo sobreprotegerte, toma decisiones, pero al mismo tiempo yo tengo que estar ahí para ti, para apoyarte, porque ahí va a ser la gran diferencia. Yo puedo no sobreproteger, pero yo le puedo enseñar a mi hijo que yo voy a estar ahí cuando, o sea, si él se cae, para brindarle apoyo, no brindarle apoyo y resolverte el problema, sino brindarte apoyo y que, ok, vamos a ver cómo lo solventamos. Piensa ahora que si cometiste un error o que pasó lo que no querías, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Me gusta eso que acabas de decir. Creo que es súper importante también no resolverle el problema, pero sí decirle, mira, ¿cómo podemos hacer con esto? ¿Cómo lo harías tú? O también, bueno, recrearle o darle también la escucha activa, porque creo que al final un buen líder es aquel que también sabe escuchar a sus compañeros y sabe cómo comunicarlos. También preguntarte acerca de cómo podemos fomentar a un líder positivo y no alguien que busque como que aprobación de los demás para satisfacer su ego o también su competencia tóxica. Bueno, primero no haciéndolos creer que son lo mejor, ¿sabes? Como que es que tú hiciste esto y es increíble, no hay nadie mejor que tú que lo pueda hacer, porque creas como esa sensación de que en efecto nadie puede ser mejor que yo y yo tengo que llevar el control siempre. Porque entonces el día que mañana alguien sí lo haga mejor que tú, te va a bajar, te va a destrozar y vas a decir, ¿cómo es posible? Yo no estoy acostumbrado a eso. Entonces, es reconocerle los logros, obviamente yo no digo que no, hay que hacerlo, hay que crear esa confianza, pero es desde el punto de reconocer que, mira, lo hiciste, qué bonito que lo hiciste, no es que lo hiciste y fuiste el mejor y mira, no hay nadie mejor que tú, ¿no? Y además reconocer cuando algo que hizo un equipo, por lo menos ganamos un partido de fútbol o hicimos un trabajo para el colegio y lo expusimos y fue súper chévere. Es decir, vieron cómo el trabajo en equipo fue increíble. Ay, sí, bueno, pero es que yo hice más. Bueno, pero hay veces que uno hace más, uno hace menos,
mañana eres tú, de repente es otra persona del equipo en otro momento, pero el punto es que lo hicieron en equipo y todos trabajaron. Entonces, la persona que va a ser líder también es, uno va a ir viendo que va a ir yendo para ese camino. O sea, hay quienes les gusta de verdad ser líder. Sí. Y uno como padre en ese momento es estar atento. Ah, mira, a mi hijo le gusta matemática, pero es malo en inglés. Bueno, pero también le voy a dar clases de matemática particulares para que siga reforzando y creando y siendo mejor, porque no porque ya sea natural, o sea, lo vamos a dejar en lo que es natural, sino vamos a seguir fomentándolo. Te doy clases de inglés porque necesitas ayuda, pero también en esto que si te gusta te voy a alzar. Entonces ahí es cuando tú empiezas a crear esa confianza. Yo creo que es muy importante el enfocarse en la confianza de esa independencia y de los logros, tanto propios como de los demás. El reconocimiento que va a ser un líder que sea positivo. Pues, bien, acá nosotros en Portadas al Día además estamos felices de compartir con ustedes esta buena noticia, y es que podemos formar niños líderes desde el hogar, y como padres tenemos una responsabilidad enorme para poder encaminarlos y llevarlos por ese rumbo para así, bueno, tener un futuro más proveniente, además efectivo, afectivo, niños solidarios, niños compasivos, que es lo que el mundo necesita.